Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Me alegra volver a saludarlos. Vamos a empezar en este momento un nuevo tema en este tercer periodo, como lo es el gran filósofo Santo Tomás. Recordemos que la filosofía medieval se divide en dos partes, lo que es la patrística con el gran San Agustín y la escolástica con el gran Santo Tomás. Escolástica es la escuela, es la apertura que tiene prácticamente el pueblo, las personas de acceder a grandes, al conocimiento, a las universidades, a las bibliotecas, acceder a los libros. Es decir, hay una apertura, ¿cierto? Muy grande en esta parte o en este momento de la historia. ¿Sí? Recordemos que filosofía medieval 100% está centrado en el tema de Dios. Bien, vamos entonces a abordar este gran filósofo como lo es Santo Tomás. Y tenemos que arrancar diciendo de que este personaje tenía ¿sí? Una oración muy bonita que él construyó y que realiza antes de dar inicio al estudio. Esta oración, ¿cierto? Es la siguiente. Él decía o la construyó muy hermosamente diciendo, Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado de la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una muy hermosa oración que Santo Tomás de Aquino construyó para antes del estudio que vamos nosotros a empezar a hacer de aquí en adelante. ¿Quién fue Santo Tomás? ¿Qué hizo? ¿Sí? Pues obviamente es un gran representante, exponente de la escolástica. Santo Tomás de Aquino eh, es un gran personaje porque, bueno, primero nació en nació en Nápoles en el año de 1225, en Nápoles, y murió en la misma ciudad el 7 de marzo de 1274. Es decir, estamos hablando que este personaje Santo Tomás vivió alrededor de 49 años, ¿sí? Aproximadamente 49 años desde el 1274, desde el 1274, ¿cierto? Es decir, que vivió 49 años y prácticamente estamos hablando hoy desde el 2020 hasta el año de 1274, es decir, estamos hablando de 746 años, 746 años y todavía estamos tocando su filosofía porque es muy importante. Murió muy joven, una persona muy entregada a la parte académica, muy intelectual, ¿sí? Escribió muchísimo y ya vamos a ir mirando poco a poco sus obras. Fue un sacerdote y teólogo de la orden dominica del catolicismo romano. Bueno, esta comunidad de dominica pues eran considerados como los perros de Dios porque obviamente su voto es un voto de pobreza y obviamente la comunidad los consideraba así. Tenía una gran intención de seguir su formación dominical una vez terminada su parte académica, su parte, digámoslo así, sus primeros estudios, pero su familia no estuvo de acuerdo y lo encerró, ¿cierto? Lo encerró en el castillo Roca Seca. Su familia era una familia pues tenía sus recursos, sus modos, ¿sí? Y obviamente al enterarse que se iba para los dominicos a hacer un voto de pobreza, pues obviamente lo encerraron, pero Tomás se escapa, al año se escapa e ingresa a la orden de los dominicos. Se formó en filosofía y teología de la mano de Alberto Magno. Para el año de 1428 fue nombrado profesor
Y esta es la época donde inicia formalmente su vida académica, literaria y pública. ¿Sí? Aquí a partir de este año, Santo Tomás empieza a publicar, a escribir, a mostrarse tal cual como lo es. Si tenemos claro de que San Agustín cristianizó la filosofía de Platón, hay que tener claro de que Santo Tomás lo que va a hacer prácticamente es cristianizar la filosofía del gran Aristóteles. Es considerado como el autor escolástico más importante porque consigue hacer compatible, ¿sí?, la máxima autoridad en la filosofía, es decir, Aristóteles, con la doctrina de la revelación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de una manifestación de Dios, ¿sí?, que él mismo se manifiesta, y obviamente esto lo comprendemos desde la teología. Se muestra abiertamente Santo Tomás a la autonomía de la razón, ¿cierto? Esa autonomía que le es propia del ser humano. Afirma que el ser humano tiene la capacidad de captar lo que hay en el universo, es decir, de comprender lo que hay a su alrededor, de captar y comprender las leyes, para lo que no necesita otra cosa, sino que su esfuerzo intelectual. Es decir, el hombre no necesita de otras cosas, sino que a partir de su esfuerzo intelectual puede comprender o captar lo que hay en el universo, sus leyes. 50 años después de la muerte de Santo Tomás, ¿sí?, fue canonizado y es reconocido como uno de los más intelectuales de la filosofía medieval. ¿Sí? Es un gran intelectual, 49 años, y empezó a escribir desde los 19, es decir, prácticamente duró 20 años escribiendo, y ahorita vamos a ver sus obras. Dios, que es acto puro, no tiene nada de potencialidad, tiene un poder activo infinito sobre las demás cosas. Bueno, con Santo Tomás vamos a tratar de hacer una filosofía muy amplia porque a diferencia de San Agustín, Santo Tomás va a demostrar racionalmente la existencia de Dios, y esta demostración la va a hacer a partir de 5 líneas, 5 vías de esta existencia verdadera de Dios, desde la parte racional. Sus obras, bueno, vamos a hablar de las obras de Santo Tomás. ¿Sí? Escribe entre 1252 y el 1272, 20 años, va a desarrollar sus libros, pero el principal libro de él es la Suma Teológica. Si para San Agustín su principal libro era las Confesiones, para Santo Tomás su principal libro, es decir, el libro Book, es la Suma Teológica. Son varios tomos en donde él prácticamente está haciendo la presentación de su filosofía, lo va organizando. Es un libro bastante extenso, ¿sí?, donde él prácticamente dedica toda su vida. Las obras las vamos a dividir en 4 momentos. La primera son aquellas que fueron escritas o iniciadas durante su estadía en París, es decir, entre los años de 1252 y 1259. Escribe sobre el ente y la esencia, ¿sí? Escribe sobre los principios de la naturaleza, escribe sobre cuestiones de la verdad, empieza a escribir suma contrayente, es decir, la sumatoria que hay contra la gente, es lo relacionado con Dios. En el segundo momento empieza a escribir lo que son las obras durante su estancia en Italia entre los años de 1259 y 1268. Escribe sobre la potencia, sobre lo malo, empieza a escribir lo que es su gran libro, la Suma Teológica, empieza a escribir sobre las criaturas espirituales, empieza a escribir sobre un comentario de ánima que está relacionado con Aristóteles. Ya en un tercer momento, este personaje empieza en su estancia en París nuevamente, entre los años de 1269 y 1272, empieza a escribir comentarios de política que hace Aristóteles, sobre la metafísica que hace Aristóteles, sobre los meteoros que habla Aristóteles. Empieza a escribir un compendio sobre teología, ciencia que estudia a Dios. Va a hablar sobre la unidad del intelecto contra los averroístas, que eso vamos a explicarlo en un momento. Va a hacer comentarios sobre la física, va a hacer un comentario sobre el libro principal de Aristóteles, que es Ética Nicómaco. Va a hablar sobre la eternidad del mundo contra los murmurantes, va a hablar sobre los príncipes cristianos, va a hablar cosas al azar, va a hablar sobre los ángeles o sustancias separadas. Empieza lo que es la tercera parte de su Suma Teológica, y en un cuarto momento este personaje va a hablar
en su estancia en Nápoles entre los años de 1272 y 1274, pues escribe su parte número 3 de la Suma Teológica, habla sobre el cielo, una sentencia sobre el cielo y el mundo, y habla sobre un comentario de generación, una generación corruptible de Aristóteles. Es decir, este personaje va a enmarcar una filosofía muy de la mano con Aristóteles y que nosotros tenemos que entrar a analizar y a comprender un poco mejor. Bien, Santo Tomás de Aquino, existe una relación entre fe y razón. Bien, se sabe que la filosofía es una ciencia, ¿cierto? Al ser una ciencia es porque tiene su campo y tiene su propio método, y el método es un método racional, ¿sí? Es importante comprender que tanto la razón como la fe son dos modos de conocimiento, y hacer dos modos de conocimiento es porque están basados, uno, desde un discurso racional, y el discurso racional es entendido como razón, y la razón se entiende desde la filosofía. ¿Listo? Se basa también desde una revelación. Y cuando hablamos de una revelación, revelación es una manifestación de Dios, se comprende desde la fe y se estudia desde la teología. Entonces, los dos modos de conocer o es desde el discurso racional, que es filosofía, o desde la revelación, que es teología. Estas dos, ¿sí?, deben apuntar a un mismo horizonte. Estas dos deben conducir a una misma verdad. Claro, teología no es lo mismo que filosofía, pero las dos, cada una desde su óptica, desde su análisis, van a dirigirse hacia la una sola verdad. ¿Sí? Recordemos que estamos en filosofía medieval y toda la filosofía de este tiempo va a dirigirse 100% a Dios. ¿Qué sucede? Bueno, que tanto el discurso racional como la revelación, cada una se corresponde en su orden, ¿sí? Distinto, cada una es distinta, ¿sí? Pero obviamente van a apuntarle sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Y eso sobrenatural es Dios. ¿Listo? Entonces hay que tener claro que es imposible una verdad filosófica y una verdad teológica como pretendía el averroísmo, es decir, cada una de ellas tiene sus verdades aparte y punto, ¿no? Estamos en filosofía medieval y la una y la otra deben dirigirse o direccionarse a Dios. ¿Sí? Los averroístas decían, no, la filosofía tiene su cuento aparte, la teología tiene su cuento aparte. Entonces, este averroísmo defendían lo que eran las ideas del mundo eterno y el alma que es mortal, sostenían la teoría de la doble verdad, y el averroísmo fue cruelmente perseguido por la iglesia. ¿Sí? Recordemos que la iglesia en ese entonces era muy fuerte, era quien tenía el poder, y prácticamente quien no estaba a favor de ella inmediatamente eran considerados herejes, y el hereje era castigado con la hoguera. Sigamos. Entonces, la verdad, que es única, aunque a ella se puede acceder por dos caminos distintos, es decir, los dos caminos distintos que apuntan hacia un mismo horizonte, Dios, es el camino de la filosofía y el camino de la teología, ¿sí? Es decir, razón, fe. Resulta y pasa que ¿quién es Dios? Sí, para entender a Dios se debe entender desde la razón, desde la óptica de la razón y desde la óptica de la fe. Pero hay dos conceptos fundamentales, y es que el primero de ellos es el último término de todo conocimiento. Y cuando decimos que es el último término de todo conocimiento, ¿sí?, no implica de que lo primero que tenga que conocer el ser humano sea Dios. No, obviamente Santo Tomás está basado de que el ser humano tiene autonomía en la razón, y él mismo dentro de su propia libertad, dentro de su libre albedrío, opta si cree o no cree, sigue o no sigue a Dios. Pero el último término de todo conocimiento, es decir, la esencia de todo, es Dios. Y obviamente el segundo es que Dios es la verdad suprema, máximo creador de todo lo que hay en la tierra, en el universo, creador del hombre, la naturaleza, de todo lo que hay alrededor. Pero este conocimiento de Dios, para llegar al conocimiento de Dios, tenemos que hacerlo por dos cosas, o por dos elementos. El primero es que llegamos por medio de la revelación, es decir, Dios mismo se nos manifiesta, se nos revela, y nosotros comprendemos ese conocimiento de su existencia. Pero también llegamos al conocimiento de Dios, podemos hacerlo mediante la razón, es decir, partiendo de las cosas creadas. Es decir, si yo veo la naturaleza, comprendo de que alguien la creó, y ese
creador es Dios. Vemos los seres humanos y el creador del ser humano es Dios. Entonces, es una relación muy fuerte entre fe y razón. No quiere decir que la razón va por aparte y que la fe va por aparte y que cada una de ellas va a sacar sus verdades. Obvio, cada una de ellas tiene sus argumentos, tiene sus direcciones, pero obviamente están dirigidas hacia un fin último y el fin último es Dios. ¿Sí? La demostración racional de la existencia de Dios, tema fundamental en Santo Tomás. Es muy importante en este momento que hagamos un análisis muy puntual del universo tomista. ¿Qué es el universo tomista? ¿Quién es el ser? ¿O quiénes son los seres? ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tener muy presente o muy claro es que Santo Tomás afirma de que no es posible afirmar, es decir, no es posible que tengan un mismo significado, un mismo valor, el término ser, ¿cierto? A Dios y a las criaturas. Yo no puedo llamar ser a los hombres y llamar ser a Dios. No, o sea, no es lo mismo, no tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque al único que se le puede llamar ser como tal, es a Dios. ¿Sí? Dios es el ser. Y cuando decimos que Dios es el ser, quiere decir que todas las demás cosas son seres que solo son tales en razón del ser. Es decir, nosotros somos gracias al ser superior que es Dios. Ese ser superior es el que nos da características, es el que nos da cualidades, es el que nos direcciona y nos da la vida a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha creado a partir de un acto libre de su voluntad. ¿Sí? No es que Dios esté condicionado por nosotros, no. Él mismo desde su acto de libertad nos ha creado. Nosotros somos los seres y el ser es Dios. Luego, entonces, es muy importante entender que Santo Tomás plantea lo que es la existencia y lo que es la esencia. ¿Qué es la esencia? Lo que define el ser, sus características, sus cualidades, lo que lo constituye. Y la existencia, pues obviamente de que existe, el hecho de existir, con eso se comprueba. Y el ser, sus características, sus cualidades, lo que define el ser, lo que lo constituye. Afirma que podemos conocer la esencia de algo sin que nos conste si existe o no existe. ¿Sí? Esta distinción es para todos los seres, ¿sí? No de Dios. Porque el único caso en que esto no es posible es en el caso de Dios creador. ¿Sí? Porque obviamente todo está dado, todo está manifestado y ahí no hay duda alguna, porque cuya esencia incluye existir. ¿Sí? Entonces, la esencia es lo que define el ser, lo que lo constituye, y la existencia es el hecho de existir. Pero es muy importante de que cuando hablamos de los seres, es decir, de todas esas cosas que están en función del ser superior, pues son seres contingentes. Hablamos de seres contingentes, pero ¿qué son seres contingentes? Son seres que existen, pero podrían no existir. Y aquí entra una relación de la filosofía de Santo Tomás con Aristóteles. ¿Por qué? Vamos a ver este ejemplo cuando Aristóteles definía al hombre como un animal racional. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que un hombre sea un animal racional, esta es su esencia. O sea, que es racional, que es inteligente, que piensa muy diferente a los animales. El hombre, como piensa, analiza, raciocina, pues obviamente a partir de ese razonamiento que hace, pues no incluye la afirmación de que exista, puede ser definido como un animal racional y sin embargo no constatarnos su existencia. Es decir, alguien puede vivir o no vivir, morir o estar vivo, pero se tiene claro de que el hombre es un animal racional independientemente de que exista o de que no exista, de que esté vivo o de que esté muerto. ¿Sí? Entonces, el hombre es un animal racional. Ser contingente, seres que existen, pero podrían no existir. Bien, esta es una introducción a temas muy importantes del gran Santo Tomás. Hemos hablado del universo tomista, del ser, el Dios, los seres con sus obras creadas bajo un acto libre de su voluntad, no que esté condicionado. Hablamos de la esencia y la existencia, hablamos de seres contingentes y cada uno de estos apunta a una filosofía racional y desde la teología de Santo Tomás. Un gran personaje, un gran erudito, ¿sí? Un gran filósofo que obviamente nos va a ayudar a entenderlo, a comprenderlo de la mejor manera
Y en este momento vamos a observar un video que nos va a ayudar a introducir, ¿sí?, lo que estamos analizando, lo que estamos en este momento. Por favor, vamos a prestarle atención a este video. En este video vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. Voy a detenerme un momento en su vida, además de su obra, porque es una vida sumamente curiosa. Él nació siendo miembro de la nobleza italiana, pero decidió convertirse en monje a los 19 años, lo cual no le pareció mal a la familia porque podía incorporarse a la orden benedictina, que por ese entonces era una orden prestigiosa y conservar toda su influencia social, pero él decidió ordenarse en los dominicos, es decir, aquellos a los que los pobladores llamaban dominicane, los perros de Dios, porque era una orden mendicante que predicaba la pobreza. Por lo tanto, la familia lo encerró en una torre para que reflexionara de esta locura, y él logró escaparse un año más tarde atando una cuerda con sus propias sábanas, y dicen que a caballo le fue a buscar el mismo jefe de la orden dominica de ese momento. A él le debemos la reintroducción de Aristóteles en la Europa occidental, porque recordemos que las únicas obras conservadas eran las de Platón. Las obras aristotélicas habían sido conservadas por el mundo árabe y reintroducidas al continente a través de la conquista de España. Por lo tanto, Aristóteles era considerado un pagano y un hereje. Así que, luego de la lectura de esta obra, Santo Tomás encarga una traducción afín al cristianismo a Guillermo de Moerbeke y logra imponerse sobre la interpretación averroísta. Él va a intentar una demostración de la existencia de Dios sin recurrir al argumento ontológico de San Anselmo, y los va a clasificar en 5 vías que son profundamente aristotélicas. 1 es considerarlo el motor inmóvil, 2 la causa eficiente encausada, 3 y 4 ser necesario y perfectísimo, y el 5 es el supremo ordenador del universo, como, no sé, el logos de Filón. Ahora, el motor inmóvil, la causa eficiente y el ser necesario es lo que Aristóteles había llamado la idea de bien, es decir, si todo movimiento es causado por otro movimiento, esto podría seguir ad infinitum, a no ser que exista un principio, que es lo que sería más lógico. Considerando la interpretación aristotélica, diferenciando sustancia de esencia, él va a considerar que Dios es la sustancia cuya esencia consiste en existir. Hasta aquí nuestro repaso de Santo Tomás de Aquino. Recuerda que está redactado en la... Bien, hemos visto un video que nos ayuda a nosotros a comprender un poco más la filosofía de Santo Tomás. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Espero que hayamos comprendido esta gran filosofía hasta cierto momento de Santo Tomás de Aquino. Recordemos, gran filósofo de la filosofía medieval, de la escolástica, y obviamente va a demostrar racionalmente la existencia de Dios. Espero que se encuentren muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad.